Bueno, ¿cómo estás? En el video de hoy te voy a enseñar directamente a crear la arquitectura de tu base de datos de manera simple, así que vamos directamente a la práctica. Como regularmente hacemos, vamos a tomar de ejemplo la plataforma de The Colony. Quienes no me conocen todavía, yo soy Juan Amuchastegui, CEO y co-founder de The Colony. Esta plataforma la hacemos en no code y para un poco introducirte a las distintas tablas que vamos a crear en este caso, te quiero mostrar que vos en el registro de The Colony tenés diferentes roles, ¿no? Vos en The Colony te puedes registrar como un mentor, como un mentoreado, un candidato o una startup. Entonces, tomando esto de base como algo muy sencillo, vamos a ir al editor de Babel y mostrarte cómo podés ir creando esa arquitectura de base de datos y después obviamente plasmar eso en tu plataforma y en tu diseño para que ya no sea un registro así sencillo, sino que ya te registres con diferentes roles. Bueno, arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es ir a la sección de base de datos, data. Bueno, vamos acá a la sección de data, vamos a ver las tablas que tenemos creadas, los data types, y vemos que tenemos solamente creada la tabla users, y bueno, por el otro día probando en otro video creamos la tabla chats. Vamos a entender que ahora cuando vos te registres como un usuario acá, además le vas a agregar un rol a tu usuario, con lo cual el usuario va a tener un rol que ese rol puede ser, o sea, yo podría decir, che, voy a crear un rol acá en los usuarios. Listo, rol, tipo user role. ¿Y qué tipo de dato es este user role? Puede ser user role, puede ser mentor, puede ser mentee, puede ser company, o puede ser texto, ¿no? Y que yo, cuando me registro, ahí le paso el valor. Pero el problema de eso es que es lo que en programación o en código se denomina como hardcodear. Si yo en la mitad de un workflow le paso en un formato de texto el rol, ¿qué pasa si yo el día de mañana le quiero cambiar ese, en vez de que se llame mentor, se llama mentores o no sé, u otra cosa? Lo tengo que ir a cambiar en toda la plataforma y es un lío. Entonces mejor tenerlos ya como precargados. Y podría crearme una tabla que se llame mentors, ¿no? Mentors, por decir algo, ¿no? Es una opción, yo podría hacer esto, perdón, roles o user roles. Acá la idea es ayudarlos a pensar, no. Vamos a ir a borrar esto, pero podría hacer una que se llame user roles y en alguna le pongo name o el role y le pongo texto, ¿no? Podría hacerlo de esta manera. Y después en la base de datos, en esa tabla, en user roles, le creo nuevas entradas y a una le pongo mentor o mentor. A la otra le pongo el nombre, no sé, mentee o candidato, candidate. Y al tercero le pongo uno que se llame company, ¿no? Company. Te voy a decir varios problemas que tiene esto para mí, desde este lado. Lo primero es que acá, cuando yo deploye esta aplicación de desarrollo a producción, las bases de datos no se deployan. O sea, no deployas una base de datos. Con lo cual tenés que bajártela en bulk y ir a producción y subirla en bulk. Eso es algo que es incómodo, por un lado. Pero en algún caso lo he utilizado así porque tuve mis limitaciones. Lo que yo hago en estos casos, cuando tengo que crear como un listado de opciones y que si las quiero cambiarlas en un lugar centralizado, existe acá lo que se llama Option Sets, que sirve justamente para eso. Voy a poner Skip Tutorial
y voy a crear, y fíjate que se ve igual que como data types, tiene la misma lógica. Entonces yo voy a crear uno que se llame user roles. Entonces acá en el user roles voy a crear uno que se llame mentor, candidate, y ¿cuál era el otro que me falta? Y company. Company, perfecto. Entonces, ahora en users, yo puedo crear uno que se llame user roles y podría o bien vincularlo a la tabla user roles si quisiera y quedara vinculado, o podría poner que es texto y cada vez que la persona se registre le asigno ese user role, o podría directamente poner la opción user roles acá. Yo lo que terminé haciendo en este caso, vamos a ver si después termina quedando bien, es lo asocié este campo al option sets que se llama user roles, cosa de que si lo llego ahora a cambiar de acá, ¿no? Y le cambio algún nombre, se cambie en mi base de datos. Bueno, pero como justamente el tutorial es sobre arquitectura de base de datos, acá vemos que simplemente hay 3 tablas, y si vamos a la versión real de The Colony, fíjate como hay muchas más tablas, entonces vamos a ir recorriendo un poquito la aplicación de The Colony para que te puedas imaginar qué otras tablas uno debería ir creando. Entonces, lo primero que voy a hacer es loguearme con algún perfil de usuario para que vos puedas entender un poquito de qué trata la aplicación y qué cosas deberíamos o qué tablas deberíamos ir incorporando. Bueno, en primer lugar, lo que uno ve es que hay una sección de expertos o de mentores, donde aparecen todos los diferentes tipos de mentores especializados en diferentes tipos de tecnologías, y esos mentores pueden tener una mentoría activa o no, con lo cual tienen mentorías. Eso por un lado, del lado de los mentores. Después del lado de los startups, también vemos que los startups no solamente está el usuario, sino que existe la entidad empresa, y esas empresas tienen oportunidades laborales a las cuales estos expertos postulan a sus equipos, con lo cual hay aplicantes. Digamos, todo esto nos tiene que permitir visualizar las diferentes entidades que hay y decir, bueno, ¿cómo creo esta arquitectura de base de datos en nuestra plataforma? Entonces te dije, bueno, a ver, vamos a ir por los roles. Hay el rol company, hay un usuario que se registra y tiene una empresa, entonces hay una tabla que va a ser de companies. Después las vamos completando. Había una tabla de oportunidades laborales, vamos a poner job opportunities, ¿no? Por ejemplo. Habíamos visto también que los mentores habían applications, eso ahora lo vamos a poner, y habíamos visto también que los mentores estaban especializados podían crear mentorías en diferentes tipos de áreas, ¿no? No code, backend, frontend, etc. Entonces, con eso mismo vamos a seguir creando la arquitectura. Vamos a poner mentorships, vamos a crear las mentorships por un lado, las mentorías, las mentorships applications, donde los candidatos aplican a mentorías de sus mentoreados. Después están las job opportunities, que son la que los expertos aplican con sus equipos de mentoreados. Es complejo el sistema que les estoy explicando, pero bueno, creo que sirve. Entonces también los mentores aplican estas oportunidades. Entonces, job applications, ¿no? Cuando vos vas cargando tu perfil como candidato, cargas mucha información personal que podría estar en una tabla de usuarios, pero de repente cargas información que sería muy pesada que esté en una tabla de usuario, como podría ser, no sé, imágenes, archivos. Entonces podríamos crear
una tabla para los currículums, ¿no? Por ejemplo. Bueno, podría seguir alargando esta lista, pero creo que ya un poco cumple el sentido del video. Ahora, todas estas tablas que voy creando en sí son tablas separadas. Habría que ver cómo se relaciona una con la otra. Entonces, tenemos que ir pensando y visualizando. Bueno, yo me registro como usuario. Cuando me registro como usuario, tengo un rol perfecto. Y también puedo tener un currículum. Sí, puedo tener un currículum, perfecto. Entonces, cuando cargo un currículum, vamos a poner resumes and CV. Cuando lo cargue, el currículum no va a estar en la tabla users, sino que va a estar en la tabla currículum, pero la forma de relacionarlos es que haya un campo en la tabla users que relacione con este. Si un usuario pudiera tener más de un currículum cargado, acá habría que tildar esta opción de this fields is a list. Entonces agregás a muchos, tenés la posibilidad de que este data field pueda almacenar, tenga una relación de 1 a muchos. Después, si quisieras ver si este usuario aplicó a las diferentes job applications, una forma podría ser relacionarlo desde acá. Entonces, este usuario, a ver, job applications, para que aparezca a cuáles aplicó. Entonces, seleccionamos la tabla job applications y podemos haber aplicado a muchos. Lo mismo si el usuario fuera un candidato, un mentoreado, por ahí aplicó a muchas mentorships, no a una sola. Entonces, mentorships applications. Y acá buscamos mentorships applications. Seleccionamos esta opción porque de vuelta lo mismo. Podés haber aplicado a muchas, podés estar en muchas mentorships applications y tu usuario está relacionado con muchas mentorships applications. De repente quizás se nos hace una tabla de users un poco larga y uno se vuelve un poco más experto y podría optimizar esta base de datos, y es ahí donde uno también juega con el tema de la escalabilidad. Ya no es un tema de si no code es escalable o no, sino si tu arquitectura de base de datos es escalable o no, más allá de la plataforma para programar que hayas utilizado. El usuario, por ejemplo, si se registró y no es un mentor, no es un candidato, es dueño de una empresa, de una startup, bueno, entonces el usuario también puede pertenecer a una company, ¿no? Company. Vamos a company acá. Y lo relacionamos. Y ahora vamos a seguir completando desde acá. Bueno, las companies. ¿Qué atributos tiene una company? Bueno, tiene una company name, ¿no? Name. Es un texto. Después podría tener, no sé, number of employees. ¿Y qué pongo acá? Number. Depende de cómo yo quiera que sea la experiencia de usuario. Si quiero que el usuario entre y cargue un número exacto, le pongo number y cuando se registra que cargue un número. Si quiero que sea que cargue un número predeterminado, podría, en vez de hacer esto, hacer lo mismo que antes, hacer un option sets, crear un option sets que se va a llamar company size, ¿no? No hay ninguno, entonces lo creo acá. Y voy creando los size. 1 a 10, 11 a 50, 51 a, no sé, 100. Listo. Entonces, después, cuando voy acá a la sección de company y elijo el company size, acá traigo el option set company size. Listo, eso lo vinculé. Después, ¿qué otras tablas? Company. Tiene company, tiene por default el creador. Y por ahí
uno quisiera agregar a otros usuarios a la company. Entonces, podría tener una company members, por ejemplo. Y company members, ¿qué son los members? Son usuarios. Y por ahí tenemos muchos usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente la company tiene un montón de usuarios, está relacionada una company a un montón de diferentes usuarios y un montón de diferentes usuarios a una company, ¿no? Por ende, como dice acá, company. Bueno, perfecto. Vamos a las job opportunities, ¿no? Job opportunity tiene un creador, que es quien crea esa job opportunity. Bueno, esta job opportunity podría tener un title, ¿no? Un título. Ponemos text. Podría tener una descripción. Description. Siempre mantengamos un idioma. También es text, ¿no? Podría tener un lugar. Geo. Y acá pongo geo. Geographical address. Creo ahí. Create. Lo mismo las mentorías. Funciona como una job opportunity. Le podría crear un texto, un título, una descripción. Algunos requisitos, preguntas de la mentoría para que respondan antes de aplicar. Y así lo que uno termina armando de alguna manera es como, acá hice un diagrama muy simple de una arquitectura de base de datos que lógicamente en Babel se visualiza de la siguiente forma. Ahora vamos a pasar directamente a que puedas ver algo puesto en práctica de esto que fuimos cargando en el registro para que veas cómo impacta en la base de datos y cómo se almacenan esos datos. Lo que vamos a cambiar en el registro básicamente es que puedas elegir el rol y que cuando quedes registrado quede almacenado ese rol. No lo vamos a hacer igual que como lo hicimos acá en este diseño, al menos no en este video, porque esto conlleva otro tipo de funcionalidades que las voy a mostrar en otros tutoriales. Entonces lo que voy a elegir
es básicamente vengo acá al menú de los elementos visuales, voy a elegir un drop down seguramente, a ver, drop down, lo vamos ¿a dónde lo voy a poner? Si lo pongo acá, fíjense, ¿a dónde va? Va ahí, queda tirado adentro del grupo más grande que es index, y fíjate como que la regla del grupo es centrar todo, eso queda centrado, pero como es una columna, fíjate que queda, si vos ves el orden de las columnas, este está primero que este, ¿no? Entonces por eso queda arriba. Pero yo en realidad esto lo quiero acá adentro, lo quiero adentro de ese grupo. Así que lo que voy a hacer es arrastrarlo acá arriba directamente para que esté ahí. Y bueno, le voy a corregir como le corregimos antes el layout. Voy a hacer que sea una altura de 50 píxeles, 265 de ancho. 265 creo que era, o cuánto era para, no, 310, perdón, 310, y le voy a dejar un espacio hacia abajo, o sea, un margen de 10 píxeles. Y acá en este drop down A le voy a poner drop down role user role choose a role, voy a poner en apariencia en el placeholder. Y las opciones, ¿qué opciones me va a traer acá? Bueno, ahora se las voy a pedir acá en las opciones. En vez de que sean opciones estáticas, estáticas quiere decir que yo acá podría escribir mentor, candidate y company, ¿no? ¿Correcto? Si eso fuera así, fíjate cómo vengo acá, voy a la opción Choose a Role y tengo estas tres opciones. Pero esto es lo que yo les decía en algún momento, que era como hardcodear la base de datos. Porque ¿qué pasa si pues mañana lo querés cambiar? Entonces, como nosotros ya creamos estos roles en la base de datos, ¿no? En la sección de Option Sets, ¿no? O me estoy equivocando, a ver. Sí, aquí está, había actualizado. User Roles, ¿no? Voy a consumir directamente de acá los roles. Entonces vuelvo al diseño, vuelvo acá, y en vez de elegir Static Choices, voy a poner Dynamic Choices. Y acá aparece en rojo, fíjate cómo tengo tres issues. Tengo uno que tiene que ver con que cuando usé geolocation me pide que complete los datos de la API de Google Maps. De eso los voy a hacer después, en otro video. Y estos dos errores surgieron acá. ¿Qué type of choice voy a elegir? Despliego. Digo, el type of choice, o sea, el data type, la base de datos. ¿De dónde voy a tomar los datos? Del option sets que se llama, user roles. Entonces le digo, tráeme el tipo de dato que va a estar acá, es un data type user roles. Perfecto. Ahora, ¿cuál? Bueno, las opciones que me vas a traer van a ser del data source, todos all user roles. Y este otro que aparece también como error, option caption, vamos a poner la opción que elija, y la opción que elija voy a elegir el atributo display. ¿Por qué el atributo display? A ver, vuelvo un segundo acá a la base de datos. Por ahora son todas cosas que no debes entender, no te preocupes. Esto es a repetición, tranquilo. Cuando yo creé un user role, ¿no? Y creé el user role mentor, candidato y company. Fíjate que si yo pongo acá modify attributes, solamente tengo un atributo que es el display. Yo puedo ponerle otros atributos a esto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, vamos a llamarlo atributo order. Y el tipo de atributo va a ser un number. Porque quizás quiero ordenar esto por algún orden. Entonces el mentor va a tener dos atributos. El display, como se llama, y el orden. Le pongo orden 1. A este le pongo orden 3. Porque quiero que salga tercero candy. No, bueno, está bien. Es lo mismo. Y a este le pongo orden 2. Listo. 1, 2, 3. Vuelvo a mi diseño. Y fíjate acá.
va a decir, che, acá te estoy ofreciendo todos los user roles. ¿Y qué dato te voy a dejar elegir? ¿Display o el orden? ¿Ves que tenés los dos? Si yo pongo display y actualizo acá, me figuran los nombres que figuran de display. En cambio, si pongo order y actualizo, aparece el orden, ¿no? Entonces, bueno, lo vuelvo a modificar. Y ahora sí, para cerrar el ciclo, cuando yo apriete el botón de Sign Up, quiero que guarde el rol. Entonces, vuelvo a hacer botón de la derecha, Edit o Start Workflow, o directamente yo lo suelo hacer acá. Aprieto ahí, Edit, Start Workflow, y voy al mismo workflow de cuando se registró el usuario. Cuando se registró el usuario, cargo el email, cargo el password, el first name, tomo el input del first name, last name, y lo mismo voy a elegir con el role. Voy a elegir role. Voy a poner acá y voy a elegir el user role, voy a elegir el drop down user roles, y de ese el valor, que tome el value. O sea, básicamente el drop down user roles y de ahí que tome el valor que yo elija. Entonces, bueno, vamos a registrarnos como si fuera un candidato. Le completé candidate@mailinator, mi nombre, mi apellido, mi contraseña, mi rol y me registro. Y me deriva a la página home. Voy a la base de datos, vamos a verificar en los registros de mi base de datos y el usuario candidate se registró con user role candidate. Perfecto. Bueno, no quiero que este video se haga mucho más largo que esto y lógicamente que vamos a seguir profundizando en lo que es la arquitectura de base de datos en los siguientes videos, ya sin explicarte conceptualmente que estamos haciendo arquitectura de base de datos, pero te vas a ir dando cuenta que seguiremos agregando tablas, relacionando tablas, pero ya ahora en este tercer video o en uno de los primeros que vas a estar viendo, te vas a hacer de la idea de cómo uno va estructurando tu base de datos, porque generalmente cuando estás haciéndole la aplicación a un emprendedor o cuando vos como emprendedor estás planificando la aplicación que vas a realizar, en general la lógica de negocios ya la tenés en la cabeza, ya sabés que tu aplicación va a ser una aplicación de mentores para conectar mentores con candidatos, que van a haber mentorías, que van a haber chats, que van a haber todas esas cuestiones. Bueno, en muchos casos es preferible plantear esa arquitectura ya de movida, entendiendo un poco cómo va a ser toda esa dinámica. Yo ahora lo que hice es enseñarte a que la puedas ir armando, que puedas ir armando las relaciones y mostrarte cómo en un registro podés alimentarla, básicamente. Bueno, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en los próximos videos.